La pesadilla de una madre, la revelación fantasmal. Era el año 1897. El pequeño pueblo del condado de Greenbrier, Virginia Occidental, contenía la respiración. Un escalofrío recorrió la tierra. Sona Hister Shue estaba muerta. Su muerte fue repentina, inexplicable. Susurros de asesinato llenaban el aire. Entonces, sucedió lo imposible. El espíritu de Sona se apareció ante su madre, Mary Jane Hister. Habló de traición. Habló de asesinato. Nombró a su asesino, su propio esposo. Muerte en la montaña. Susurros de crimen. El cuerpo sin vida de Sona fue encontrado en su casa. Yacía al pie de las escaleras. Su cuello estaba extrañamente contorsionado. Llegó el médico local. Su examen fue apresurado. Declaró la causa de la muerte como un desmayo eterno. La comunidad sospechaba. Sona era joven y sana. Acababa de dar a luz semanas antes. Algo no estaba bien. Visiones de asesinato. El fantasma de Sona habla. Mary Jane Hister, consumida por el dolor, rezaba por respuestas. Una noche sus oraciones fueron escuchadas. El espíritu de Sona apareció al pie de su cama. El aire se enfrió. La figura fantasmal habló. Reveló la horrible verdad. Su esposo, Edward Shue, en un ataque de ira, le había roto el cuello. Luego colocó su cuerpo para fingir un accidente. Justicia para Sona. El cuerpo confirma su historia. Armada con el escalofriante testimonio de su hija, Mary Jane Hister acudió al fiscal. Él se mostró escéptico, pero algo en sus ojos lo convenció. Ordenó la exhumación del cuerpo de Sona. Una segunda autopsia reveló la horrible verdad. El cuello de Sona estaba roto. La historia del fantasma era cierta. El juicio del siglo. Un fantasma en el estrado. El juicio de Edward Shue fue una sensación. La sala del tribunal estaba llena. La gente viajó desde kilómetros a la redonda. La fiscalía presentó su caso. El testimonio fantasmal de Mary Jane Hister provocó escalofríos en todos. El jurado estaba cautivado. Edward Shue mantuvo su inocencia, pero la evidencia era abrumadora. Fue declarado culpable de asesinato. Ecos de Greenbrier. Un legado de misterio. El caso del fantasma de Greenbrier sigue siendo una historia escalofriante. Es un recordatorio inquietante de que algunos crímenes son tan malvados que trascienden el velo de la muerte. ¿Testificó realmente un fantasma en un tribunal de justicia? ¿O fue el amor y el dolor de una madre lo que llevó a un asesino ante la justicia? El misterio persiste. La leyenda del fantasma de Greenbrier continúa fascinando y asustando. Era el año 1981. El pintoresco pueblo de Brookfield, Connecticut, se convirtió en el escenario involuntario de un drama horrible. Arne Cheyenne Johnson, un joven aparentemente común y corriente, cometió un acto terrible. Asesinó a su casero, Alan Bono. Lo que distinguió a este caso de los juicios por asesinato típicos fue la defensa sin precedentes de Johnson, posesión demoníaca. Su afirmación conmocionó a la nación, planteando preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y los límites de la responsabilidad legal. ¿Podría alguien ser realmente impulsado a matar por una fuerza malévola y sobrenatural? ¿O era este un intento desesperado por escapar de las consecuencias de un acto violento? Las respuestas, al igual que la naturaleza del caso en sí, permanecieron envueltas en la oscuridad y la controversia. Las semillas de esta escalofriante historia se sembraron meses antes del asesinato. David Glatzel, el hermano menor de la prometida de Arne Johnson, Debbie, comenzó a exhibir un comportamiento profundamente perturbador. Con solo 11 años, David empezó a sufrir terribles visiones. Hablaba de una presencia siniestra, una entidad demoníaca que lo atormentaba con amenazas y horrores indescriptibles. Su familia, inicialmente escéptica, pronto se encontró lidiando con lo inexplicable. David caía en trance, su pequeño cuerpo se contorsionaba en posiciones antinaturales, su voz se transformaba en gruñidos guturales. Los muebles se movían inexplicablemente. Ruidos inexplicables llenaban su hogar. La familia Glatzel vivía una pesadilla. Desesperados por ayuda, buscaron la asistencia de los autoproclamados demonólogos Ed y Lorraine Warren.
Ed y Lorraine Warren, ya reconocidos por sus investigaciones de lo paranormal, llegaron a la casa de los Glatzel con una vasta experiencia y una certeza escalofriante. David estaba poseído. Los Warren, con su inquebrantable creencia en lo sobrenatural, llevaron a cabo una serie de exorcismos. Afirmaron haber presenciado de primera mano la fuerza demoníaca dentro de David, una entidad malévola que se enfurecía y luchaba contra sus intentos de exorcizarla. Los exorcismos fueron batallas intensas y prolongadas entre los Warren y la entidad que creían que se había aferrado al niño. Fue durante uno de estos intensos exorcismos que Arne Johnson tomó una decisión fatídica. Desafió al demonio, exigiéndole que dejara a David y entrara en él. Este acto de desafío tendría consecuencias terribles. Después de los exorcismos, el comportamiento de Arne Johnson sufrió una transformación drástica. El hombre que una vez fue amable y gentil se volvió retraído, propenso a repentinos ataques de ira y desmayos. Afirmaba oír la voz del demonio, burlándose de él, incitándolo a la violencia. Sus allegados, incluyendo a Debbie Glatzel, notaron un cambio escalofriante. Sus ojos adquirieron una mirada distante y atormentada. Su comportamiento era impredecible, pasando de momentos de lucidez a episodios de agresión aterradora. El demonio, al parecer, se había alojado en su interior, torciendo sus pensamientos y acciones a su propia voluntad siniestra. Entonces, en ese fatídico día de febrero de 1981, ocurrió la tragedia. Durante una acalorada discusión con su casero, Alan Bono, Arne Johnson, aparentemente dominado por una ira incontrolable, apuñaló a Bono hasta la muerte. El asesinato conmocionó a Brookfield y más allá. El posterior juicio de Arne Cheyenne Johnson se convirtió en una sensación mediática, cautivando a la nación con su defensa sin precedentes, posesión demoníaca. El abogado de Johnson, Martin Minella, argumentó que su cliente no era responsable de sus acciones, que había sido un peón en manos de una entidad malévola. La fiscalía, sin embargo, argumentó que las afirmaciones de posesión de Johnson eran un intento desesperado por evadir la responsabilidad por el asesinato. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla entre lo racional y lo sobrenatural, lo tangible y lo desconocido. ¿Podría la ley, diseñada para gobernar las acciones de los hombres, aplicarse a la influencia de los demonios? El juez finalmente dictaminó que la posesión demoníaca no era una defensa legal válida, y el jurado declaró a Arne Johnson culpable de homicidio involuntario. El caso de Arne Cheyenne Johnson sigue siendo un escalofriante recordatorio del poder perdurable de lo desconocido. Continúa generando debate y especulación, dejándonos reflexionar sobre la oscuridad que puede acechar en los límites de la comprensión humana. Era el año 1989. Los teléfonos públicos se erguían como centinelas, guardianes silenciosos de secretos susurrados en voz baja. Pero una llamada destrozó la noche, una súplica desesperada grabada en el miedo. Era la voz de una mujer, su voz temblorosa mientras pronunciaba un solo nombre: Ruth Price. La llamada fue breve, frenética, un grito desesperado de auxilio perdido en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Pero quién era Ruth Price? ¿Y con quién estaba hablando? Estas preguntas han perseguido a los investigadores durante décadas. Las respuestas siguen siendo esquivas, perdidas en los anales del tiempo. El misterio de la llamada de Ruth Price es un escalofriante recordatorio de que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados. Es la historia de una súplica desesperada de ayuda, sin respuesta y sin ser escuchada. Un eco fantasma en la oscuridad de la noche. Es una historia que continúa poniendo la piel de gallina, haciendo la pregunta: ¿qué le pasó a Ruth Price? El operador que contestó la llamada esa noche recuerda la escalofriante desesperación en la voz de la persona que llamaba. Por favor, suplicaba la voz, ayude a Ruth Price. El operador, entrenado para mantener la calma, trató de obtener más información. Pero la persona que llamaba no ofreció detalles, ni ubicación, ni explicación. La llamada terminó abruptamente,
dejando al operador con una escalofriante sensación de inquietud. Había algo en la voz de la persona que llamaba, una cualidad inquietante que persistió mucho después de que la línea se cortara. El operador, conmocionado pero decidido a ayudar, alertó a las autoridades, pero sus esfuerzos por rastrear la llamada resultaron infructuosos. La llamada parecía haberse desvanecido en el aire, dejando más preguntas que respuestas. ¿Quién era esta misteriosa persona que llamaba y por qué estaba tan preocupada por Ruth Price? La falta de información solo profundizó el misterio, alimentando la especulación y el miedo. ¿Fue una broma telefónica que salió mal o había algo más siniestro en juego? A pesar de la falta de información, las autoridades tomaron la llamada en serio. Se siguió cada pista, se analizó cada callejón sin salida. Pero el rastro se enfrió. El misterio de Ruth Price se profundizaba con cada día que pasaba. La falta de registros oficiales en torno a la llamada solo avivó las llamas de la especulación. Algunos susurraban que la llamada nunca se registró oficialmente, borrada de la existencia por alguna fuerza desconocida. Otros afirmaban que la policía, temiendo el pánico masivo, enterró deliberadamente el caso, con la esperanza de que simplemente se desvaneciera. Cualquiera que sea la verdad, la ausencia de evidencia tangible solo sirvió para hacer la historia más aterradora. El misterio de la llamada de Ruth Price se convirtió en un escalofriante recordatorio de lo desconocido, un testimonio del hecho de que algunas cosas simplemente desafían toda explicación. Fue un duro recordatorio de que incluso en nuestro mundo moderno, algunos secretos permanecen ocultos, enterrados en lo profundo de las sombras. Con el tiempo, creció el escepticismo en torno al caso. Algunos descartaron la llamada como un engaño, una invención diseñada para asustar e intrigar. Otros, citando la falta de evidencia concreta, argumentaron que toda la historia no era más que una leyenda urbana, una historia de fantasmas transmitida de generación en generación. Señalaron las inconsistencias en los relatos de los testigos, la falta de detalles verificables y la ausencia de cualquier informe de persona desaparecida que coincidiera con la descripción de Ruth Price. Sus argumentos, basados en la lógica y la razón, proporcionaron una sensación de consuelo, una forma de racionalizar lo inexplicable. Pero por cada escéptico, quedaba un creyente, alguien que sentía un escalofrío recorrer su espalda cada vez que se mencionaba el nombre de Ruth Price. Argumentaban que algunas cosas, algunos eventos, simplemente desafiaban la explicación racional. Para ellos, la falta de evidencia solo sirvió para fortalecer su creencia en lo sobrenatural. A medida que pasaban los años, la historia de la llamada de Ruth Price cobró vida propia. Comenzaron a surgir susurros de lo sobrenatural, teorías que ponían la piel de gallina incluso a los escépticos más empedernidos. Algunos susurraban que la llamada era un mensaje del más allá, una súplica desesperada de un alma atrapada entre mundos. Otros creían que el espíritu de Ruth Price, incapaz de encontrar la paz, estaba tendiendo la mano, buscando ayuda de los vivos. Hablaban de apariciones residuales, de ecos de tragedias pasadas impresas en el tejido mismo de la realidad. Estas teorías, aunque imposibles de probar, tenían un extraño atractivo. Apelaban a nuestros miedos primarios, nuestra fascinación por lo desconocido, recordándonos que algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver. Para algunos, la idea de que la llamada de Ruth Price fuera un mensaje del más allá era simplemente demasiado aterradora para contemplarla. Para otros, era la única explicación que tenía sentido. Hoy, el misterio de la llamada de Ruth Price sigue sin resolverse. Se erige como un escalofriante recordatorio de lo desconocido, un testimonio del hecho de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. ¿Fue una broma que salió mal, una súplica desesperada de ayuda o un escalofriante mensaje del más allá? La respuesta, perdida en algún lugar del abismo del tiempo, sigue eludiéndonos. La historia de la llamada de Ruth Price es un duro recordatorio de que algunas preguntas no tienen respuesta. Algunos misterios están más allá de nuestra comprensión. Es una historia que nos sigue atormentando, desafiando nuestras percepciones de la realidad y recordándonos que es mejor dejar algunas cosas sin perturbar. Mientras permanezcas despierto esta noche, escuchando el silencio de la noche, recuerda la escalofriante historia de Ruth Price. Recuerda las preguntas sin respuesta
las escalofriantes posibilidades y pregúntate, ¿crees en fantasmas? Terry Hoffman. El nombre mismo causa escalofríos a quienes conocen su historia. Una autoproclamada guía espiritual. Cautivó corazones y mentes con promesas de iluminación y paz interior. Pero detrás de su carismática fachada se ocultaba una oscuridad que dejaría un rastro de vidas destrozadas. Nacida en una familia común y corriente, no había indicios aparentes del siniestro camino que le esperaba a Hoffman. Sin embargo, en algún momento, descubrió el poder intoxicante de la influencia, de doblegar a otros a su voluntad. Los detalles de la vida temprana de Hoffman permanecen envueltos en misterio, un testimonio de su habilidad para controlar la narrativa incluso entonces. Algunos susurran de una infancia problemática, de una sed de atención y validación. Otros hablan de una extraña habilidad para leer a la gente, para identificar sus vulnerabilidades y explotarlas para su propio beneficio. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura. Terry Hoffman era una maestra de la manipulación, una titiritera que hábilmente movía los hilos de las vidas de sus seguidores. Al amanecer de los años 60, una nueva era de búsqueda espiritual se extendió por América. Desilusionados con la religión tradicional y hambrientos de significado, innumerables individuos buscaron consuelo en sistemas de creencias alternativos. Fue en este contexto que Terry Hoffman entró en escena, lista para ofrecer su propia y singular guía espiritual. Con un aire de autoridad y una asombrosa habilidad para conectar con los anhelos de su audiencia, rápidamente ganó un séquito leal. Sus palabras eran como un bálsamo relajante, prometiendo sanación, transformación y una línea directa con lo divino. En el corazón de San Francisco, una ciudad vibrante con contracultura y exploración espiritual, Terry Hoffman fundó su organización, Desarrollo Consciente del Cuerpo, Mente y Alma. El nombre en sí era un faro de esperanza, prometiendo un enfoque holístico para el crecimiento personal y la iluminación. Las enseñanzas de Hoffman eran una mezcla de filosofías de la nueva era, misticismo oriental y su propia visión espiritual. Hablaba de chakras y auras, de vidas pasadas y proyección astral, tejiendo un tapiz de creencias que resonaba profundamente con sus seguidores. La sede del grupo, un edificio anodino en un barrio tranquilo, se convirtió en un santuario para quienes buscaban la sabiduría de Hoffman. Aquí, en medio de una suave iluminación e incienso, los seguidores se reunían para escuchar sus conferencias, participar en meditaciones grupales y recibir su guía personal. Hoffman enfatizaba la importancia de la rendición, de renunciar al control y depositar su confianza completamente en sus manos. Alentó a sus seguidores a cortar lazos con el mundo exterior, considerando a familiares y amigos como influencias tóxicas que obstaculizaban su progreso espiritual. Dentro de los confines del grupo, Hoffman reinaba. Sus seguidores, atraídos por su carisma y las promesas de una vida mejor, se volvieron cada vez más aislados y dependientes de ella para todo. Confiaban en ella implícitamente, creyendo que solo ella tenía la llave de su evolución espiritual. Lo que comenzó como una búsqueda de significado e iluminación se había transformado en algo mucho más siniestro. Un descenso a un mundo de manipulación y control. A medida que crecía la influencia de Hoffman, también lo hacían los rumores de inquietud que rodeaban a su grupo. Exmiembros, con los ojos abiertos a la manipulación que habían sufrido, comenzaron a hablar, compartiendo historias desgarradoras de sus experiencias. Pero sus advertencias a menudo eran desestimadas, ahogadas por la inquebrantable devoción del círculo íntimo de Hoffman. Luego vinieron las muertes, no solo una o dos, sino una serie de tragedias inexplicables que parecían seguir a Hoffman a donde quiera que iba. Seguidores, una vez vibrantes y llenos de vida, encontraron finales prematuros en circunstancias sospechosas. Estaba la joven, convencida por Hoffman de que poseía poderes curativos, que murió después de administrar una dosis letal de hierbas a un compañero. Estaba el exitoso hombre de negocios, persuadido de ceder toda su fortuna al grupo, que pereció en un misterioso incendio pocos días después. Y estaba la madre devota, tan consumida por las enseñanzas de Hoffman, que descuidó a su propio hijo, lo que llevó a la trágica y evitable muerte del niño. Cada muerte fue recibida con silencio por parte de Hoffman. No ofreció condolencias ni explicaciones. En cambio,
reforzó su control sobre los miembros restantes, instándolos a descartar las muertes como accidentes desafortunados o, aún más escalofriante, como actos de sacrificio espiritual. La verdad, sin embargo, era mucho más siniestra. Hoffman, al parecer, tenía una habilidad especial para beneficiarse de la desgracia de los demás. Las muertes de sus seguidores, aunque trágicas, convenientemente sirvieron para aumentar su riqueza y poder, solidificando su control sobre los miembros restantes que estaban demasiado asustados para cuestionarla. Terry Hoffman nunca levantó una mano con violencia. Sus armas eran mucho más insidiosas, palabras, creencias y la fe inquebrantable que inculcaba en sus seguidores. Era una maestra de la manipulación, una titiritera de la psique. Una de sus tácticas más potentes era la privación del sueño. Los seguidores eran sometidos a horarios agotadores, a menudo con un mínimo de descanso, dejándolos física y mentalmente agotados, más susceptibles a su influencia. Este agotamiento, junto con los constantes cantos y la meditación, creaba un estado casi de trance en sus seguidores, difuminando las líneas entre la realidad y la realidad cuidadosamente construida por Hoffman. El miedo era otra herramienta que manejaba con destreza. Hoffman infundió un miedo profundo al mundo exterior, pintándolo como una influencia peligrosa y corruptora. Convenció a sus seguidores de que solo ella podía protegerlos de los males que acechaban fuera de los muros del grupo. Este miedo, junto con el aislamiento que imponía, hacía que abandonar el grupo fuera impensable para muchos. Estaban atrapados, unidos a ella por su propio terror y la creencia de que ella era su única salvación. Hoffman también jugó con la necesidad humana de pertenencia y propósito. Ofreció a sus seguidores un sentido de comunidad, un lugar donde se sentían comprendidos y aceptados. Les dio títulos, roles dentro del grupo que inflaban su sentido de importancia. Esto, a su vez, alimentaba su lealtad y dedicación a la causa, cegándolos a la manipulación que estaba teniendo lugar justo delante de sus ojos. ¿Te has imaginado desaparecer en el aire? En un abrir y cerrar de ojos ya no estás. Para David Lang, esto no fue un experimento mental. Fue su realidad. En un instante, se desvaneció. Desaparecido. Borrado de la faz de la tierra. ¿Qué le pasó? El misterio continúa. Algunas desapariciones desafían toda explicación. Retan nuestra comprensión del mundo. Nos hacen cuestionarlo todo. La desaparición de David Lang es uno de esos casos. Un caso que sigue desconcertando e intrigando. Acompáñanos mientras nos adentramos en el enigma de David Lang. Era el año 1880. El lugar, Gallatin, Tennessee. David Lang, un respetado granjero, caminaba por su campo. Su esposa, Emma, lo observaba desde el porche. De repente, Lang desapareció, sin ningún sonido, sin forcejeo, solo vacío. Emma corrió al lugar donde él estaba momentos antes. Nada. Sus dos hijos que jugaban cerca también lo vieron. Confirmaron el escalofriante relato de su madre. Su padre se había desvanecido. Los vecinos se unieron a la búsqueda. Recorrieron el campo. Registraron el bosque circundante. Las horas se convirtieron en días. Los días en semanas. Aún así, ninguna señal de David Lang. El misterio se profundizaba. Llamaron a las autoridades. Realizaron una investigación exhaustiva. Interrogaron a todos. Examinaron el campo. No encontraron nada. Absolutamente nada. Abundaban las teorías. Algunos susurraban sobre un crimen. Otros, sobre un trágico accidente. Pero ninguna evidencia respaldaba estas afirmaciones. El misterio de la desaparición de David Lang seguía sin resolverse. El campo donde Lang desapareció se convirtió en un lugar de temor. Los lugareños lo evitaban. Algunos decían sentir una energía extraña allí, un escalofrío en la espalda, una sensación de inquietud. Sección 4. Lo inexplicable. El escalofriante tributo de la naturaleza. Meses después de la desaparición de Lang, algo extraño sucedió.
Un círculo de pasto en el campo murió. El círculo marcaba el lugar exacto donde Lang fue visto por última vez. Era como si la Tierra misma fuera testigo del extraño suceso. Este extraño fenómeno solo avivó el misterio. La gente venía de kilómetros a la redonda para ver el círculo de Lang. Algunos lo descartaron como un fenómeno natural. Otros lo vieron como una señal. Un mensaje de lo desconocido. El círculo permaneció durante años. Un recordatorio constante del misterio. Un testimonio de las fuerzas desconocidas en juego. Fuerzas que desafían toda explicación. Sección 5. A través del espejo. Teorías de una desaparición. A lo largo de los años, han surgido muchas teorías. Algunos dicen que Lang fue víctima de un extraño vórtice localizado. Una grieta en el tejido del espacio-tiempo. Creen que fue transportado a otra dimensión. Otros susurran sobre una abducción extraterrestre. Señalan la falta de evidencia y el extraño círculo como prueba. ¿Podrían seres extraterrestres haberse llevado a Lang? ¿Podría estar viviendo entre las estrellas? Algunos incluso especulan que Lang era un viajero del tiempo, arrastrado de vuelta a su propia época. Las posibilidades son infinitas. Y mientras el misterio siga sin resolverse, las teorías continuarán floreciendo. Sección 6. El misterio perdura. David Lang y lo desconocido. La desaparición de David Lang sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes de nuestro tiempo. Sirve como un crudo recordatorio de lo poco que realmente sabemos sobre el universo, sobre las fuerzas que gobiernan nuestra existencia. La historia de David Lang pervive en el folclore local, en libros y documentales. Su caso sigue intrigando e inspirando. Nos recuerda que algunos misterios pueden nunca resolverse. ¿Qué crees que le pasó a David Lang? ¿Fue un fenómeno natural? ¿Un acto de intervención extraterrestre? ¿O algo completamente distinto? La respuesta, como el hombre mismo, permanece perdida en la niebla del tiempo.